Muy buenas tardes, padres de familia, apreciados estudiantes. Bienvenidos a una nueva actividad de la plataforma de Aprende en Casa. El día de hoy trabajaremos lo que viene a ser el área de personal social, cuya actividad titula El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra convivencia familiar. Entonces, parece muy importante recalcar algunas palabras en relación a la actividad. Veamos el impacto y veamos sobre todo esta parte de acá, nuestra convivencia familiar. Recordemos que a lo largo de estas 2 semanas estamos trabajando actividades relacionadas a las TIC. Recordemos también que en una de las actividades habíamos mencionado cómo sería la vida sin la conectividad, cómo solucionaríamos en este caso algunas dificultades que se nos puedan presentar durante el día o durante nuestra vida. Entonces parece muy importante ver cuáles son los impactos que tienen estas TICs dentro de nuestra convivencia familiar, dentro del día a día y dentro de las actividades que realizamos con nuestra familia. Veamos cuál viene a ser el propósito de esta actividad. En esta actividad propondremos acciones para que las tecnologías de la información y la comunicación favorezcan la convivencia de mi familia. Favorezcan la convivencia de mi familia. Entonces, muy aparte del impacto que pueden tener las tecnologías en la convivencia familiar, nosotros vamos a proponer ciertas acciones para que estas TICs favorezcan la convivencia de mi familia. ¿Cómo lo haremos? ¿O cómo podemos en este caso nosotros llegar a esas acciones? Para eso es muy importante que primero observemos algunas situaciones que se pueden presentar en nuestra familia. Y para esto te presento las siguientes imágenes. La primera imagen, observa detenidamente lo que está ocurriendo en la primera imagen. ¿Cuáles son las expresiones de los rostros de ambas personas? Luego de ahí vas a observar la segunda imagen. ¿Qué está ocurriendo en esta segunda imagen? ¿Qué es lo que está pasando? Y por último, vas a observar la tercera imagen teniendo en cuenta qué es lo que está ocurriendo con los niños y qué está ocurriendo con un niño en particular. Es muy importante que cada vez que se nos presentan ciertas imágenes, analicemos sobre todo detenidamente los elementos que la componen, tanto de los niños, lo que tienen en las manos, las acciones que están haciendo, las expresiones de sus rostros. Es muy importante para llegar a un análisis mejor de cada una de ellas. Luego tenemos las siguientes preguntas y nos dice, ¿cómo influyen estas situaciones en la convivencia familiar y por qué? Según lo que hemos visto, podemos decir que en algunos casos se observa que se comparte en familia. Eso es lo muy importante, que se comparte en familia, y eso es bueno, ¿ya? Pero también observamos en este caso, que la primera imagen, observamos que en la primera imagen, la mamá, sobre todo, le pide a su hijo que deje el celular durante la comida. Muy bien. En otra imagen, observamos que hay niños que están jugando, pero uno está pendiente de su celular. Muy bien. ¿Te ha ocurrido alguna situación parecida? A ver, de las que observas acá, ¿has encontrado alguna situación parecida en tu casa, en tu hogar? Si la has encontrado, o si hay una similar, te invito a que la escribas y la comentes aquí. ¿Ya? Este es en relación a las imágenes y este es en relación a tu experiencia. Luego de ahí, ¿qué vamos a hacer? Nos dice, para que pueda responder estas preguntas, lee lo que opinan estas personas. Vamos a leer, muy importante. Tenemos la primera situación que nos dicen, las tecnologías de la información y la comunicación nos acercan. Por eso en esta pandemia, los negocios y trabajos han podido seguir.
sino cómo podríamos vivir sin vender nuestros productos. Interesante. Luego tenemos y nos dice, pienso que a veces nos alejan porque pasamos horas sin mirar a quien tenemos delante de nosotros. El teléfono celular nos tiene como atrapados porque estamos enviando y recibiendo mensajes permanentemente. Uy, de repente algunos han identificado estas situaciones en casa. Acá vemos que la niña nos dice, pensándolo bien, en mi opinión, nos acercan, porque ¿cómo podríamos comunicarnos si no tuviéramos celular? Más aún en esta pandemia, no sabría cómo están mis familiares. El otro día, cuando dejamos a mi tío en el hospital porque se puso muy mal, solo por el teléfono nos comunicábamos con el doctor que lo atendía. Ahora nos mantienen informados sobre las vacunas o el estado de la pandemia en el país y en el mundo. Interesante en este caso esta opinión. Por último tenemos a un niñito que nos dice, opino que el dilema radica en el buen o mal uso de las tecnologías para la comunicación. Interesante. Ya sea entre los niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Porque se puede elegir entre pasar horas en las redes sociales o compartir en familia. Si pasamos muchas horas en las redes sociales, nos alejan. Pero si organizamos nuestros tiempos y nos comunicamos con pertinencia para lo que es necesario, entonces nos acercan. Interesante lo que propone este niño. Ahora vamos a responder. ¿Qué nos dice? En tu familia. Interesante. En tu familia. ¿Qué ocurrirá en nuestra familia? Nos dice. En tu familia, ¿qué situaciones, ya? ¿Qué situaciones similares a las observadas ocurren? ¿Qué situaciones similares a las observadas ocurren? Escribe la situación y las acciones de solución para que las TIC contribuyan a una mejor convivencia familiar. ¿Qué puede ocurrir en este caso dentro de nuestras familias? ¿Qué situación? De repente yo puedo decir que durante el almuerzo una situación, durante las comidas, algunos integrantes, ¿ya? Integrantes de mi familia están pendientes del celular. Están pendientes del celular. Ya, es una situación. ¿Qué acciones de solución podemos dar? Podemos pedir que nadie agarre el celular durante las comidas. Y así podemos compartir nuestras experiencias del día. De repente es una de las formas. ¿Qué otra situación encontramos? De repente podemos decir, cuando jugamos con los primos que viven en la casa, ¿ya? Siempre hay uno que prefiere tener el celular en vez de jugar y compartir con los demás. Podemos decir este caso. ¿Qué acciones de solución podríamos proponer? Preguntarle qué juego o qué actividad le gustaría realizar y así poder compartir con él. Muy bien, podríamos tener en este caso. Ya son situaciones y acciones de solución. Continuemos, nos dice acá, reflexiona. ¿Qué importancia tiene plantear? Acciones de solución frente a estas situaciones? Yo podemos decir que las acciones de solución que propongamos sobre todo, ayudará
ayudará a una mejor convivencia familiar o convivencia del hogar, en este caso, ya que respetaríamos los espacios y momentos de compartir, ¿ya? En familia. Muy bien, ahí tenemos esa parte. ¿En qué ayuda a la convivencia familiar? Ayuda sobre todo a dialogar y compartir nuestra vivencia del día, con nuestros familiares. Interesante. También ayuda a la recreación familiar. Podemos decir esta parte de acá, familiar. Muy bien, vamos donde dice recuerda. En la actividad 1 de esta experiencia, tus familiares se pusieron de acuerdo en usar las TICs. En la actividad 1 de esta experiencia. Revisemos las tareas o las actividades anteriores. Revisa esos acuerdos y responde las preguntas en la siguiente tabla. Veamos cuáles son los acuerdos. Por ejemplo, algunos acuerdos que he tomado de algunos estudiantes que han trabajado pueden ser los siguientes. Un acuerdo es, por ejemplo, solo utilizar, vamos a ponerlo arriba en caso que no nos alcance espacio, ¿ya? Solo utilizar las TICs, ¿ya? Para no escribir toda la palabra, para el desarrollo de las actividades que se requieran, ¿ya? ¿Qué más hemos puesto en este caso? Limitar el uso, ¿ya? Limitar el uso a solo 3 horas diarias, ya. ¿Se llegó a cumplir este requisito o no se llegó a cumplir? Algunos pondrán sí, algunos pondrán no. Por ejemplo, yo le voy a poner no. No se llegó a cumplir ¿cómo se llama? Este pequeño acuerdo familiar. ¿Por qué no se llegó a cumplir? Porque el desarrollo, yo puedo poner porque el desarrollo de las actividades, ¿ya? Actividades abarca más tiempo de lo que se piensa. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Seguir limitando su uso de las TICs y así mejorar nuestra convivencia familiar y salud. Así podremos mejorar en este caso. Otro acuerdo que quizás hayamos llegado con nuestros familiares es sobre todo no utilizar los dispositivos móviles con las TIC, sobre todo durante las comidas. ¿Se llegó a cumplir? De repente no se llegó a cumplir. ¿Por qué? ¿Por qué no llegamos a cumplir? Porque de repente, porque durante las comidas, vamos a colocar acá, durante las comidas, a nuestros padres los llamaban del trabajo. No se va a cumplir por esta razón, porque durante las comidas los llamaban a cada rato del trabajo. Esa puede ser una de las razones. Luego tenemos, en este caso, nos dice, escribe una opinión que ayude a cumplir los acuerdos de familia. Por ejemplo, una de las opiniones podría ser que debemos de tener mayor voluntad en cumplir con nuestros acuerdos y así mejorar nuestra convivencia familiar. ¿Qué otra opinión debemos de colocar?
hacer respetar nuestro horario de las comidas y compartir con nuestras familias, vamos a ponerlo más abajo, con nuestras familias, nuestras experiencias diarias. Muy bien. En el 6 nos dice, dialoga con tus familiares sobre lo que aprendiste hasta ahora. Revisen juntos los acuerdos y explica tu opinión al respecto. Anota sus comentarios y pónganse de acuerdo en alguna propuesta de mejora, luego le escribes. De todo lo que has visto acá, vas a proponer una acción de mejora en relación al uso de las TIC y la vas a escribir. Y luego tenemos la autoevaluación de esta actividad. Esta es la explicación de esta pequeña ficha del día de hoy, en la que estamos trabajando el área de personal social. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.